Seguimos en el aire de Eso que Falta y ya tenemos conectada al otro lado a nuestra compañera María Eva Koutsovitis. Ella es ingeniera civil y docente universitaria con quien nos encontramos a hablar todas las semanas de cuestiones vinculadas a la ciudad de Buenos Aires. Hola Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días a todas, a todos. Hola Eva. ¿Cómo te trata esta tarde gris? Me enredé con las T. No, me trata bien, Bueno. Me trata muy bien. La verdad me gustaría que salga el sol, pero bueno, no se puede todo, así que nada, me conformo con que no llueva y que no haga tanto frío. Ya con eso, suficiente. Sí, coincido con tu lectura sobre el tiempo, Muy Eva. optimistas Sí, las sí, dos, sí. viejo, muy optimistas, las felicito. Viste que el optimismo es lo que nos caracteriza, así que bueno, así es. Vamos a seguir con esta ola de optimismo, porque a mí me parecía que era bueno arrancar hoy lunes con el segmento de las buenas Te noticias estaba esperando en la a ciudad de vos, Buenos Mailu. Aires. ¿Te das cuenta? Claro. La semana pasada no había buenas noticias. Volvió Mailu, se juntan las optimistas y acá tenés las buenas noticias. Es así. Necesitábamos una dosis Muy de bien, optimismo muy bien. fuerte para poder tener el segmento de las buenas noticias en Cava, que es un segmento muy difícil. Pero Sí, les cuento. acotado es el segmento, claro. Exacto. Les cuento que el miércoles pasado, el miércoles 22 de julio, a las 8 de la mañana, sin orden judicial, como es usual en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad volvió a intentar desalojar a las familias del Hotel Zavalía. Nuevamente apareció la Guardia de Auxilio sin orden judicial intentando ingresar al hotel con la excusa insólita de que quería controlar supuestas obras que se estarían realizando en el hotel para, obviamente con esta excusa, desalojar a las cientos de familias que viven en el hotel hace muchísimos años. La verdad, esto es bastante alucinante porque mientras en la ciudad se multiplican las megatorres que destruyen los barrios de casas bajas, que destruyen a las viviendas linderas, sin que jamás aparezca el gobierno de la ciudad a controlar absolutamente nada, vienen a controlar construcciones inexistentes en el Hotel Zavalía. Lo cierto es que existe un expediente judicial en donde los peritos de parte, los peritos del hotel han ido acreditando todas las actuaciones judiciales. Por eso, la verdad es que era completamente inadmisible ese nuevo despliegue de violencia institucional en plena feria judicial y sin orden judicial. Sí. Pero la buena noticia es que, una vez más, las familias organizadas del hotel resistieron este nuevo intento de desalojo ilegal y los funcionarios del gobierno de la ciudad se tuvieron que retirar. Bien, terminando este segmento de buenas noticias, vayamos a la agenda nacional, que también es una agenda en la que a veces es muy difícil encontrar el segmento de las buenas noticias, pero en el marco de la agenda nacional, uno de los temas más importantes tiene que ver con la llamada o mal llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, Sí. que por supuesto va a tener irreversibles impactos en todo el territorio argentino. Pero pensando en cómo va a impactar en la ciudad de Buenos Aires, me parece que es importante ver cuál es el contexto de aplicación de esta ley en la ciudad de Buenos Aires. Y lo primero que tenemos que mencionar, que es algo que mencionamos en muchas oportunidades, es que es alucinante que en la ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto per cápita de $4.700 por persona, 500.000 de personas estén en emergencia habitacional, 12.000 personas todos los días sobrevivan en situación de calle y el 42%, casi la mitad, de las y los porteños alquilen y destinen más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Sí. La población inquilina en la ciudad de Buenos Aires creció aceleradamente en los últimos 20 años. El ensayo neoliberal en la ciudad de Buenos Aires tiene como consecuencia un fuerte proceso de inquilinización. Hace 20 años atrás, el 22% alquilaba en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, 20 años después de gestión macrista, el 42% alquila en la ciudad, es decir, el doble. Jorge Macri
ha instalado como eje de su gestión la limpieza social y territorial, que además ya sabemos la utiliza como spot de campaña. Y en el marco de su fantasía electoral, porque también tenemos el segmento de las fantasías de Jorge. Jorge fantasea con que va a ser reelecto en la ciudad de Buenos Aires cuando no puede gestionar ni siquiera los contenedores de basura. Sí, ni la recolección de ramas tampoco, ¿no? En mi barrio, por ejemplo, hace 3 semanas que, hicieron la poda de árboles habitual de esta época del año, todavía están ahí las ramas. No, la verdad es que es increíble que en serio Jorge Macri alucine que pueda ser reelecto jefe de gobierno. Pero en el marco de su fantasiosa campaña electoral, lo que hizo fue instalar, entre tantas cosas, ese macabro contador de desalojos que, en lo que va de su gestión, alcanzó la triste estadística de un desalojo cada 30 horas, la mayoría de ellos ilegales y sin orden judicial. En ese contexto, el Congreso de la Nación avanza con la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada a nivel nacional, que lo que hace en la ciudad de Buenos Aires es habilitar los desalojos express contra cientos de miles de familias inquilinas, sin que el Estado garantice que estas familias desalojadas de manera express no queden en la calle. Por eso es que, de aprobarse la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, lo que va a suceder en la ciudad de Buenos Aires es dramático, porque se va a profundizar la emergencia habitacional, se va a profundizar la precariedad de los hogares inquilinos y va a incrementarse la cantidad de personas que se van a quedar sin un techo. Y hablando de personas que no tienen un techo, en el marco también de la agenda de la ciudad, este jueves pasado hubo una importante movilización en la ciudad de Buenos Aires, hubo un frazadazo, uno más, para exigir que se cumplan con los derechos de las personas que se encuentran en situación de calle. Recordemos que el año pasado tuvo lugar el tercer censo popular de personas en situación de calle. Ese censo pudo identificar que en la ciudad de Buenos Aires todos los días hay 11.892 personas, prácticamente 12.000 personas que sobreviven en la calle, más del doble de las que el gobierno reconoce. Y este dato también es muy importante, porque el gobierno lo que hace es invisibilizar estas cifras, por supuesto, para no destinar políticas públicas adecuadas. Claro. Nos movilizamos el jueves pasado desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo con la histórica consigna: la calle no es un lugar para vivir, mucho menos un lugar para morir. Éramos muchísimas las organizaciones que nos movilizamos el jueves. No solamente nos movilizamos para exigir políticas públicas para quienes se encuentran en extrema situación de vulnerabilidad habitacional, sino que también lo que estábamos exigiendo, entre otras cosas, es la reglamentación del subsidio habitacional, conocido como el decreto 690, para justamente ponerle fin a las trabas burocráticas que tiene esta política habitacional completamente fracasada, y para que el monto de ese subsidio además tenga cierta coherencia con lo que implica el pago de un alquiler. También lo que planteamos fue que necesitamos para las personas que se encuentran en situación de calle un abordaje integral que incorpore, ¿sí?, por ejemplo, políticas vinculadas a salud mental, a adicciones, y también el cese inmediato del hostigamiento y la represión hacia las personas en situación de calle. Recordemos que las personas en situación de calle han sido un blanco elegido por Jorge Macri. Por supuesto que si nosotros queremos poder abordar correctamente las políticas necesarias para poder mitigar este flagelo que implica que aproximadamente 12.000 personas se encuentran en situación de calle, necesitamos frenar los desalojos ilegales en la ciudad de Buenos Aires. Las familias desalojadas ilegalmente en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de ellas terminan en situación de calle. Por eso es que la cifra real para este 2026 de personas en situación de calle es aún mayor a las 12.000 que contabilizó el tercer censo popular el año pasado.
pasado. Estamos exigiendo también en estos días de muchísimo frío que el ingreso a los centros de inclusión social se den por demanda espontánea para que justamente nadie quede afuera. Claro. Así que la verdad es que fue una movilización muy importante. Yo creo que en estos últimos tiempos ha habido 2 movilizaciones muy importantes en relación a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, ambas vinculadas con la problemática habitacional. Una fue la segunda marcha de las escobas, organizada por la Coordinadora contra los Desalojos y la Vivienda Digna, y otra ha sido esta movilización, este frazadazo para exigir políticas adecuadas y que se cumplan los derechos de quienes se encuentran en situación de calle. Se viene el 6 de agosto una gran movilización también vinculada a la problemática habitacional, que es la movilización que diferentes organizaciones vienen convocando en relación a la supuesta aprobación, esperemos supuesta, de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, 6/8, fecha clave muy importante, y posiblemente antes del 6/8 haya una audiencia pública en el Congreso. Esperemos que eso suceda para que las diferentes organizaciones que vienen trabajando temas vinculados a tierra, vivienda, alquileres, emergencia habitacional, podamos participar de esa audiencia y explicarles a nuestros representantes, tanto diputados como senadores, la importancia de que esta ley no se apruebe. Así que bueno, tenemos para agosto también una agenda bastante cargada. Veremos si en agosto podemos tener buenas noticias y el 6/8 frenamos en el Senado la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Eva, en el caso de que habiliten la audiencia pública, lo que debería suceder es que eso se publique a nivel de mínima, la página web del Congreso Nacional, y que ahí las personas puedan inscribirse en formato web para poder sumarse a la audiencia, que podría ser o presencial o virtual, ¿no? Esas son las opciones. Mira, la verdad es que no sé qué formato se está pensando. En esa propuesta venía trabajando el diputado Hugo Yasky, junto con las 2 CTA. La verdad es que hasta ahora no hay una fecha confirmada. Claro. Ni tampoco un formato cierto, pero desde ya que ni bien tengamos novedades de esa convocatoria, vamos a hacerla absolutamente pública para que todas y todos puedan participar y puedan expresarse respecto a esta ley tan importante y con, además, consecuencias tan irreversibles en el conjunto del territorio argentino, ¿no? Estamos hablando de la extranjerización de tierras, estamos hablando de los desalojos express, etcétera, etcétera. Así que es muy importante que el 6/8 estemos todas y todos movilizados en principio, que es cuando volvería a tratarse en Senado, pero que también estemos atentas y atentos a ver si se habilita esta audiencia en el Congreso y entonces podemos tener una participación masiva para poder plantearle a quienes son nuestros representantes la importancia de que voten en contra de esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Clarísimo, como siempre, Eva. Nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene. Muy linda semana para todas, para todos, y un abrazo enorme. Abrazo para vos también. Pasó así María Eva Koutsovitis, ingeniera civil y docente universitaria. Hoy hicimos un picadito de noticias, hablamos de desalojos, hablamos de la marcha del frazadazo y qué implicaría la ley de tierras en la ciudad de Buenos Aires.